La doctora Suyapa Sosa es la jefe del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, aquí en la capital. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, un gusto. Gracias, el gusto es nuestro, doctora, que nos acompañe unos minutos aquí en el noticiero. En el Tórax están quizás en estos hoy 75 días con el COVID-19 en Honduras, con la mayor cantidad de pacientes confirmados en unidad de cuidados intensivos. Sí, hemos estado viendo en las últimas 2 semanas un incremento de los casos que han ingresado a nuestro hospital y casos sumamente graves. Es primera vez que tenemos 8 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y esto pues definitivamente nos preocupa porque la gravedad la vamos viendo que va subiendo día a día. Esto es un impacto que va a haber definitivamente, no solamente en el sentido de que no vamos a tener el abasto ni del equipo ni del personal humano para poder dar una respuesta tan impactante a este nivel por las deficiencias que todos los países del mundo tienen, y por eso es importantísimo hacer todas las medidas preventivas en los niveles más bajos de atención para que estos pacientes no lleguen a las unidades más graves de los hospitales. ¿Cuál es la cantidad de pacientes en UCI que ha tenido en estos, previo a estos 75 días que se cumplen hoy? Fíjense que habíamos tenido 1 o 2 pacientes, pero ya el día de hoy son esta cantidad que le comento, ¿verdad? 8. Y nosotros pues 8, sí. Y nos preocupa porque se habían hecho todas las gestiones para lograr tener 15 ventiladores gracias a la beligerancia de nuestra directora, pero lamentablemente el personal humano no va a poder darle una respuesta porque una licenciada de enfermería lo más que puede estar vigilando son 2 pacientes y un solo médico en la unidad de cuidados intensivos es imposible que pueda estar viendo 8 pacientes. Entonces esto definitivamente nos preocupa porque son pacientes sumamente graves que tienen que tener toda la atención enzimática de estar encima de ellos, y son pacientes que definitivamente llegan con una insuficiencia respiratoria muy grave, pulmones completamente blancos y que también tienen otras comorbilidades asociadas. Muchos de estos pacientes hacen daño renal y nosotros en nuestro instituto no tenemos capacidad para tener máquina de hemodiálisis en este momento. Sabemos que el Hospital Escuela también tiene muchísimos problemas. Y entonces cada vez vemos cómo los pacientes se nos van complicando y no vamos a poder dar la respuesta que nosotros quisiéramos. 1 o 2 me dice y hoy tenemos 8. Lo mismo está ocurriendo en el Seguro Social en La Granja, aquí en la capital. Lo más que han llegado a tener en previo a estos 75 días son 2 o 3, mucho por UCI, en UCI, perdón. Y hoy tienen 6, si no es que más ya, a esta hora de la noche. Y además tienen en la sala COVID otra cantidad importante, incluso hasta en la sala de emergencia. Y está por demás decir también que algunos hospitales privados también sus habitaciones para COVID-19 también han estado ocupadas. ¿Lentamente cree usted que se puede ir sobrepasando la capacidad de atención en salud a los pacientes con COVID, sobre todo a los graves? Definitivamente que ya lo pasó. Esto era cuestión de tiempo, creo que no se calculó la gravedad de lo que íbamos a ver, se perdió casi 3 meses en todo esto. Nosotros empezamos a trabajar en nuestro instituto desde enero en el plan de contingencia y sin embargo, a pesar de que teníamos áreas destinadas para casos de COVID sospechoso y COVID confirmados, justamente el día de hoy nuevamente se abrió otra sala más con 12 camas más disponibles para más pacientes COVID sospechosos. El problema que nosotros estamos teniendo en nuestro instituto es que tenemos más casos sospechosos que más casos confirmados por la tardanza en las pruebas. Y muchos de estos pacientes fallecen y aún no tenemos el resultado definitivo de la prueba. Entonces, creemos que vamos a tener un hospital COVID, bueno, no creemos, ya sabemos que nuestro Instituto Nacional Cardiopulmonar es un hospital COVID, por eso el día de hoy la directora pues nos reunió, tuvimos una sesión que duró más de 2 horas,
donde se tomaron bastantes decisiones que yo creo que son muy importantes, por ejemplo, cerrar la consulta externa, cerrar el filtro, porque de alguna manera tenemos que disminuir la cantidad de pacientes que no son COVID para que no vayan a tener algún tipo de contagio dentro de nuestro hospital. Y también hubo una redistribución del personal médico, que en estos momentos sus funciones no están siendo, digamos, ejercidas, como los cirujanos, los anestesiólogos, para reubicarlos en otras áreas y que apoyen el manejo de todos estos pacientes que están llegando cada día más. Es decir, a partir de hoy se cancela la consulta externa en el tórax y se va a dedicar nada más a hacer un hospital COVID para centralizar la atención médica, tener una mejor atención a los pacientes y una mayor capacidad de recepción de pacientes también. Y evitar el contagio de otros que no son sospechosos, que no están ahí por COVID. Claro que sí. Y esto lo están haciendo precisamente esto lo están haciendo por la afluencia de pacientes COVID que están teniendo, sospechosos y los que llegan ya graves. Así es, sí. Ajá. Por eso es. Y también, pues, los pacientes, pues, también tienen derecho a recibir por lo menos sus medicamentos. Entonces se decidió darle recetas para 2 meses, pero únicamente que vayan a reclamar sus medicamentos. Y aquel paciente que llega grave, pues sí se le va a atender en la emergencia, pero no vamos a tener las consultas que teníamos todos los días de más o menos 250 pacientes que se miraban ahí en la consulta externa. Eso ya desaparece a partir del día de mañana. ¿Y qué va a pasar con esos pacientes, doctora? Pues mire, lo que hemos estado haciendo es dar las recetas, llegan los familiares y se les está dando las recetas según su expediente para que el paciente no se descompense. Ahora, si el paciente llega con una crisis asmática o con un infarto, pues el paciente tiene que ir a la emergencia y se le va a atender y se le va a ingresar en un área que hemos dejado para los pacientes que no son COVID, y lo aislamos en otra área del hospital para evitar que entren en contacto con todo lo que es COVID sospechoso. ¿Tiene personal médico confirmado de COVID? Sí, sí tenemos. ¿Cuántos? Confirmados ahorita tenemos una doctora en nuestro hospital y tenemos 2 sospechosos. Está hablando más o menos de 3 personas que ya se encuentran aisladas. Sí. Sí. Y usted me estaba hablando que tienen ventiladores, tienen la capacidad logística, por así decirlo, más camas de atención, pero está reduciéndose la capacidad de atención desde el punto de vista del recurso humano. Sí, porque si es cierto que vamos a tener 15 ventiladores, no tenemos el personal médico que vaya a poder dar toda esa atención en cuidados intensivos, ni tampoco se tiene todo el personal de enfermería. Y aunque abramos otra área COVID sospechosos, igual vamos a necesitar personal de enfermería que apoye esa parte de la atención de estos pacientes. Entonces, si bien es cierto, Código Verde nos ha apoyado, hubo más de, creo que 60 personas que se contrataron para esto del COVID, nos damos cuenta que esto es insuficiente y que vamos a necesitar más personal para atender estas salas que se están abriendo a partir de mañana. ¿Necesitaría usted médicos, enfermeras auxiliares, técnicos? ¿Qué necesitaría? Sí. ¿Y cuánto más o menos personal? Necesitamos el personal de enfermería, tanto auxiliares como personal, las licenciadas, necesitamos de microbiólogos, necesitamos inclusive los morgueros, porque imagínense cuando el paciente fallece, el proceso es muy diferente, es complicado, es bien difícil para la familia, ¿verdad? Es sumamente difícil y entonces hemos tenido casos en que tenemos hasta más de 3 pacientes que han fallecido y tenemos problemas en el momento de entregarlos. Sí. Me diría usted cuántas personas necesitaría usted. Estamos hablando de otras 60 personas entre microbiólogos y los que describió. Probablemente sí, probablemente unas 60 personas más. De las 8 personas que se encuentran en UCI y los otros que están sospechosos, usted diría, doctora, ¿son de aquí del Distrito Central o provienen de otros municipios, de otros departamentos? Mire, tenemos de acá, pero también tenemos de otros departamentos del país. ¿Qué significa esto para usted?
Yo creo que no se está haciendo bien la cadena de atención de alguna manera. Creo que no se está diagnosticando tempranamente esta enfermedad ni dándose la atención primaria que se necesita. Y estos pacientes están llegando muy tarde a nuestros hospitales. Cuando me dice que están llegando muy tarde a los hospitales, puede ser, número uno, que estos pacientes se automedican y pasa mucho tiempo y luego obviamente llegan a una condición grave. Dos, que probablemente sean personas que viven en aldeas o municipios muy distantes y no tienen quizás los medios de transporte y por lo tanto ya buscan salud cuando ya tienen problemas respiratorios. Tres, lo que usted mencionaba, no está funcionando como debería de funcionar la maquinaria de atención familiar, que es esta que busca los casos en aldeas y caseríos desde los municipios, y el equipo de respuesta rápida, que es la que atiende estos casos. Diría que falta afinar eso, de coordinar mejor eso y obviamente darles el tratamiento. Definitivamente que sí. Mucha gente se está automedicando. Usted sabe que cuando se empezó a hablar de la hidroxicloroquina, pues muchísima gente la fue a comprar como profiláctica. Justo ayer en su programa se mencionaba de que no hay que tomarlos si no tiene los síntomas. Y esto es así, pero lamentablemente es muy difícil que la gente entienda eso. Inventa o miente de sus síntomas por el miedo de que no se le va a atender. El hecho de la deficiencia de transporte definitivamente juega un papel primordial en esto, especialmente en áreas remotas del país. Y si bien es cierto, la mayoría de los casos son leves, o por lo menos es lo que se describe, esto es lo mismo que lo que está ocurriendo con la parte médica. Yo creo que los casos graves que van a ser vistos en los hospitales debería de ser la minoría. Pero creo que en estos momentos estamos viendo un repunte de los casos graves, no solamente en nuestro instituto, sino que en los demás hospitales de Tegucigalpa. Sí, en efecto que así es. ¿Dónde se debe contener el virus? ¿Dónde se debe frenar la diseminación del virus? Yo creo que lo principal es la parte en los niveles más, digamos, más bajos de las áreas comunitarias, hacer lo del hincapié de la educación, de las medidas de bioseguridad, de que el paciente conozca, que vaya a su centro de salud, en la realización de las pruebas. Ahí se tiene que afianzar, se tiene que hablar con los voluntarios de salud, se tiene que hablar con el personal de enfermería que está trabajando en estas áreas, porque esta enfermedad no solamente es la parte curativa. Yo creo que aquí vamos a hacer muy poco, sino que tenemos que actuar desde el temprano para evitar que estos pacientes se compliquen como lo están haciendo. Si me permite, doctor, aquí en el noticiero, usted sabe que no solo señalamos las cosas que no se están haciendo bien, las cosas que no se están haciendo, y también decimos las cosas que se están haciendo bien, como por ejemplo el hecho que han aumentado la cantidad de pruebas, que nos favorece, nos parece sumamente importante y valioso, claro. Hay retraso todavía en la entrega de resultados, esperemos que eso se recupere, se resuelva lo más pronto posible, así como también es digno de destacar la cantidad de, creo casi 500 nos decían hoy en la cadena de radio y televisión del gobierno, de pacientes que se han recuperado, y eso es gracias también a la atención y al esfuerzo de todo el personal de salud a nivel nacional. Pero yo quisiera mostrarle a usted, doctora, para que nos haga un comentario, usted como experta en este asunto, y a nuestros amables televidentes, compartirles una propuesta aquí en el noticiero de lo que creemos que ha llegado el momento de este abordaje comunitario e insistir en este abordaje comunitario, en esta atención primaria. Quiero compartirle, doctora, algunas ideas, a ver si usted está de acuerdo con ellas, ¿le parece? Claro. La primera, claro que sí. Para evitar mayor contagio al virus y que obviamente aumente la letalidad, se debe, uno, fortalecer los centros de primer nivel de atención con el recurso humano requerido para formar los equipos familiares necesarios y se haga el seguimiento casa por casa, entregarles los medios para realizar las pruebas y el tratamiento maíz. Definitivamente que sí. Aquí vamos a encontrar, como dice toda la literatura y lo que está reportado a nivel mundial, la mayoría de los casos, y ahí es donde tenemos que atacar esto. En estos niveles donde el porcentaje va a ser casos leves o portadores asintomáticos, y aquí esto es vital que nosotros detengamos acá, que hagamos la contención a este nivel, eso es vital.
Segundo, doctora, le comparto a usted también esta propuesta, solicitar apoyo a las universidades que tengan las carreras del área de la salud, como medicina, enfermería, para que se incorporen a los equipos de atención comunitaria y obviamente proporcionándoles el respectivo equipo de bioseguridad. Claro que sí. Imagínense ahorita las facultades de medicina cerradas, nosotros dando clases por Zoom, pero la parte práctica se ha perdido. La parte de los estudiantes de medicina, de que se les dé obviamente sus medidas de bioseguridad y que ellos apoyen en estos lugares, tanto con un examen clínico más completo, con la atención, yo creo que definitivamente va a dar frutos, porque esto es de un manejo integral de todo el mundo. No solamente lo podemos dejar a los especialistas en los hospitales, sino que tenemos que integrar e involucrar a todo el personal comunitario, universitario, a todo el mundo. Muy bien. Una tercera propuesta, consejo, recomendación, sugerencia, todas las instituciones del Estado, incluyendo Fuerzas Armadas, en apoyo a la Secretaría de Salud, brindando toda la logística necesaria, es decir, transporte para el traslado del personal médico y del tratamiento. Claro que sí. Esto es importantísimo. Imagínense usted, con esta falta de transporte, mucho personal de salud no va a trabajar. Esto hace que muchas de las salas estén descubiertas. Y si los señores de las Fuerzas Armadas y los militares tienen la posibilidad de dar protección y de poder llevar a todo el personal a trabajo, así como los medicamentos a los lugares, digamos, más lejanos, qué mejor que eso. Si pueden transportar otras cosas, qué mejor que transporten la medicina y el personal que se ocupa. Sí. 4, activación de los CODELES, es decir, de los comités de emergencia local o patronatos, para que junto al equipo de salud familiar se logre llegar a cada comunidad en el país de manera organizada, oportuna, transparente y efectiva. Claro que sí. Esto es importantísimo. Usted sabe que la gente es bien celosa en sus comunidades y es más fácil que ellos estén en confianza con la misma gente que se conoce por todo el tiempo, que han convivido juntos y que se van a apoyar. Y esto son cosas que no son caras, son cosas que ahí están y la gente lo va a hacer porque entre ellos mismos están protegiendo su propia comunidad. Y 5, reapertura inteligente, exigiendo a las empresas que realicen 2 pruebas rápidas a todo su recurso humano con la vigilancia de personal de la Secretaría de Salud, incorporando todas las medidas de bioseguridad, esto es mascarillas, gel, desinfección permanente de superficies, evitar aglomeración de empleados, implementar medidas de distanciamiento entre ellos. Reactivar la economía debe ser por regiones, de forma gradual, disciplinada y ordenada. Este tal vez es el tema más árido, más difícil, ¿verdad? Todos sabemos que la economía no se va a poder detener, sabemos que tiene pros, que tiene contra, pero que es una necesidad. Definitivamente se va a tener que hacer gradual, no se puede ya detener más tiempo todo esto. Yo estoy de acuerdo en que se tienen que hacer pruebas rápidas, por lo menos cada 15 días, como se está haciendo en otros lugares, para ver qué es lo que está pasando con todas las medidas de bioseguridad dentro del lugar donde se está trabajando. Esto pues nos va a medir todo, ¿verdad? Y definitivamente se tiene que empezar a hacer, porque ya esto es insostenible más tiempo. Ahora, lo que nos da miedo es que la gente no se puede confiar, porque en Tegucigalpa esto ya empezó, los casos van a ser más, la gravedad va a ser más y vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus de ahora en adelante y nuestras vidas van a cambiar y vamos a tener que andar por bastante tiempo con mascarillas, con este distanciamiento, con las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, pero esto es algo que definitivamente lo vamos a hacer porque no podemos cerrar eternamente la economía en nuestros países. Doctora, esto que estamos viviendo ahora, los resultados que tenemos de la cantidad de contagios, de los problemas en los centros de salud, del aumento de la letalidad, esto tiene que ver obviamente con el rezago de tantos años de ineficiencia administrativa en el área de la salud, en el área de la educación, como tantos gobiernos han pasado y han descuidado esta atención. El ejemplo nos lo está dando Costa Rica, aquí nomás.
Pero Así hay es. que ver en esto una oportunidad y yo lo que le digo al gobierno es que esta es una valiosa oportunidad para reconstruir el sistema de salud, fortalecer los centros de salud y atender esto como se debe atender. Y aquí estamos precisamente quizás procurando aportar las mejores luces con los mejores expertos para que esto avance, para que esto camine de manera pronta, correcta, oportuna. Así es, yo creo que usted tiene toda la razón. Salud pública, educación pública es lo que nos va a hacer salir adelante o lo que nos va a hundir. Y yo creo que en este momento pues se ha demostrado cómo salud pública ha estado completamente colapsada y de alguna u otra forma esto lo tenemos que levantar porque o nos vamos a hundir todos en este barco y no puede ser. Yo quisiera, licenciado Melgar, que me permitiera pues nuevamente denunciar que en mi hospital desde hace un año no tenemos el tomógrafo funcionando y esto nuevamente hace que nosotros no estemos trabajando como nosotros queremos. Le pedimos al gobierno, a Copeco, a Cesal, yo no sé quién es el encargado porque entre ellos se están tirando la pelota, pero que por favor el tomógrafo lo arreglen en el instituto y nos permitan hacer las pruebas de los marcadores de inflamación, porque no podemos seguir trabajando únicamente clínicamente, yo creo que es tal cosa. Los pacientes merecen que se les atienda como seres humanos y eso es lo que nosotros queremos hacer. Doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por sus comentarios y sus opiniones. A usted, licenciado Melgar, muy amable. Gracias. Es la doctora Suyapa Sosa, es la jefe del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Ya volvemos.